otros problemas en otros campos de golf. Quizá aquí lo más importante es el tema estratégico, que fue lo que nos dio más lidia durante este año. Así que a partir de este momento, pues entramos en la dimensión desconocida de las ciencias del césped, ¿no? O sea, aquí los tengo en mi poder, los voy a hipnotizar a todos. El problema para mí, cuando yo llegué a Lagunita, que los greens estaban en muy mal estado, yo llegué a Lagunita, tomé comando en agosto del 2019, era un problema de índole filosófico, qué hacer, aquello parecía un reto insalvable y los greens parecían desahuciados. Este caballero que está aquí, no es tanto que está feliz porque hizo un hoyo en uno, él se llama Carlos Loyo, era el tesorero de la junta directiva para ese momento, sino porque probablemente habiendo hecho en uno no tenía que potear en estas cosas tan horrorosas que ustedes ven aquí. Y así estaban todos los greens de la cancha. Las fotos que voy a mostrar no son aptas para cardíacos, pero ahí voy. Este es el green del hoyo 18. No sé si se ve el puntero, ¿verdad? Sí. Este es el green del hoyo. Ok, gracias. Este es el green del hoyo 18 a la vista de todo el mundo. Por aquí está la fuente de soda del hoyo 19. Este es el mirador. Y les cuento que esta es una foto y el green ya había evolucionado un poco. Estaba realmente grave. Este es el green del hoyo 6, que está en uno de los puntos más bajos de la cancha. Se había perdido. También es otra foto con el green un poquito avanzado. Se estuvo más de un año antes que yo llegara jugando en este sector nada más. En este green se había perdido casi el 40 o 50% del césped. Este es el green del hoyo 9, después que habían intentado algunas resiembras, también estaban en muy malas condiciones. El green del hoyo 15, muy mal aquí adelante, muy mal atrás. Aparecían estos pelados, zonas desnudas por todas partes, desaparecían, volvían a aparecer. El green del hoyo 8 tenía innumerables problemas porque además el green que está en el punto más bajo de la cancha, este es el fondo del green donde tengo yo el puntero. De aquí venía una contribución de aguas muy importante. Tuvimos que hacer unas lomas, bloquearlas, hacer un drenaje. Tenía una espina de pescado, un drenaje que había hecho yo en mi primera etapa, que yo trabajé en la Lagunita de 1998, yo no sé si lo dije ya, hasta el año 2010, me fui a otros clubes, estuve en Iscaragua un tiempo y regresé ahora, ¿no? Este drenaje funcionó durante un tiempo, pero había dejado de funcionar, se había ocluido y se había convertido en un problema horrendo, además de lo sumado a los problemas que tenían los demás greens. Bueno, era un desastre. Esto era lo que se conseguía. Había una reincidencia de fungosis repetitiva, zonas sin césped, se instalaba el alga, las cianobacterias se instalaban, gracias, se instalaban y era una cosa realmente muy difícil de tratar. Los greens estaban en muy malas condiciones todos, mostré algunas fotos, pero todos tenían más o menos problemas de alguna manera. Los síntomas comenzaban, aquí se ven arriba, ¿verdad? Pero comenzaban abajo ante la enorme dificultad de que no había un laboratorio de análisis fitopatológico disponible. Pero bueno, con un microscopio y observando el tratamiento sintomático y debido al clima que hay en la Lagunita, no crean mucho en el tema trópico. En Venezuela nosotros estamos sobre las montañas a 1150 metros de altura, sobre una especie de meseta, y la temperatura no es tan alta, ni las precipitaciones eran en ese momento tan altas como para pensar en risotonia. Y como el daño venía de raíces y de la corona, bueno, nos dimos cuenta que estábamos trabajando con un problema de Pythium. Ya había yo tenido algunos episodios de Pythium antes del año 2010, pero la situación que yo tenía en el 2010 ni siquiera se parecía a esta. Tenía algunos ataques de hongo, pero no de este nivel de gravedad en el momento que yo regreso al club 10 años después. Lo que me hace intuir a mí que había un problema del paso del tiempo, qué cosas pueden pasar en un área gramada a lo largo del tiempo, y las cosas que voy a decir funcionan para un green de golf, para una cancha de tenis de césped, para una cancha de fútbol, etcétera, etcétera. Ciertamente, pues un green de golf es quizás la grama más delicada, siempre estamos manejando al borde del estrés, etcétera, pero si puedes manejar un green de golf, puedes manejar muchas otras cosas. Entonces, bueno, ahí empezamos a sospechar de Pythium, ¿no? Bueno, ¿qué hacer? Había que dejar de pensar en línea recta. Este es el hoyo 3 de Lagunita, un hoyo precioso y además es un par 4 larguísimo, tiene como 470 yardas. Había que dejar de pensar en línea recta y
hacer algo distinto de lo que se venía haciendo, porque estos problemas recurrentes ya venían de una data de 3 o 4 años y estaban acabando con la directiva, con el club, con el comité, con el pobre superintendente que estaba antes, que hizo un buen trabajo, pero el problema era muy difícil, ¿no? Había que respirar profundamente. Yo me consigo con ese problema y digo, bueno, ahora, ¿qué hacemos? ¿No? O sea, estoy llegando nuevo, esto está en muy malas condiciones. Lo primero era evaluar recursos. ¿Qué tengo? Tengo una aireadora, tengo una máquina de verticot, cómo está el inventario de agroquímicos, evaluar los recursos disponibles, el personal, la maquinaria. Y lo primero que uno debe hacer en cualquier espacio deportivo era consolidar las prácticas de cultivo, consolidar la aireación, consolidar el corte vertical, consolidar las cosas que son fundamentos y que deben hacerse para que todo marche bien y el césped se defienda en la medida de lo posible, lo mejor que él pueda. Por supuesto, profundizar en los análisis. No había análisis de suelo reciente, y había que bloquear un poco el pensamiento reactivo y practicar la paciencia. Aquí es donde yo hablo un poco de filosofía. Yo creo, y he aprendido a lo largo de los años, después de darme muchos golpes contra muchas paredes, que uno tiene un problema en un green o un sector del campo, y lo primero es, hay que mejorar ese sector, pero el arte del balance, sobre todo en una cancha de golf, que es una cosa tan amplia, es muy importante. A veces le digo a los muchachos, necesito que me, qué sé yo, me corten este talud con unas podadoras de nylon, pero no quiero la perfección, quiero que me peinen el talud un poco rápidamente y pasen al siguiente, porque necesitamos balancear, tenemos un retraso. Es más un tema de balance que un tema de perfección. Puedes tener 1, 2, 3, 4 tips perfectos y los demás tips están en mal estado, es mejor administrar los recursos. Eso por un lado. Por el otro lado, no siempre podemos estar apagando el fuego en un sitio porque se te prende un incendio por aquí, apagas aquí y se te prende allá. Hay que buscar cuáles son las causas, ¿no? Y entender que los procesos se llevan sus tiempos biológicos. Había que diagnosticar las causas, había que planificar, que es imaginar en el tiempo. Yo soy un firme creyente en la planificación. Soy de las personas que no me resto tiempo en planificar, aunque para nosotros los pobres superintendentes de cancha de golf, cuando estamos sentados en la oficina planificando, lamentablemente nadie nos ve y hay gente que todavía cree. Yo dicté un seminario sobre eso, que el superintendente tiene que estar en la cancha todo el día persiguiendo a los obreros, y ese no es el punto. La planificación es nuestro trabajo fundamental. Una vez hecho un plan o esbozo de plan, y vuelvo sobre el tema de los planes tienen que tener disciplina, pero el mejor plan del mundo a lo mejor se cumple en un 80-85%. Yo digo que un plan que se cumple en un 80% es un plan bien ejecutado, porque estos son seres vivos y las prioridades cambian de un momento al otro, a veces de la mañana a la tarde. Pero si no tienes ningún plan, no hay nada que cambiar. Y planificar es un poco imaginar a lo largo del tiempo. Con el plan había que calcular costos, y teniendo los costos en la mano, y ya vamos a hablar de cuáles fueron las estrategias y qué fue lo que hicimos, informar a los usuarios, directivos, dueños, miembros del comité o quien fuera que suelta los dólares, pesos, bolívares, soles, cruceros o la moneda que sea que se necesite. Y luego proceder a la batalla con el mayor nivel de disciplina posible. Más es un tema de autodisciplina que de disciplinar a los obreros. Que los trabajadores van a hacer lo que tú planifiques. Es uno el que no debe enloquecer, digo yo, ni desesperarse, sobre todo cuando las situaciones son tan difíciles como esta. Y por eso quiero más hacer énfasis, vamos a hablar de algunas cosas técnicas ahora en adelante, pero más hacer énfasis en la filosofía de la planificación. ¿Cuáles eran los antecedentes de este tema? Bueno, el césped Steve Green, para los más conocedores saben que es una bermuda muy vieja de comienzos de los años 60. Los greens tienen más de 50 años de edad, con excepción de dos que tienen más de 40 años. Son greens de relleno sin drenaje, ni siquiera son greens push-up. Un green push-up es una capa de un suelo que más o menos percole bien sobre una especie de meseta. Estos no, estos greens se hicieron como un hueco excavado al cual le echaron arena. Antes ya la arena habían puesto una capa de carbón abajo. Si no me equivoco, que me corrija Guillermo, creo que ese método se usó mucho tiempo en Argentina en los años 50. Aquí vinieron unos profesionales argentinos, hoy en día fallecidos, muy queridos, por cierto, los Miartos, que hicieron algunos greens así. Eso funcionaba. Tiene un tiempo de vida, por supuesto, como todo, pero funcionaba. Pero estos greens eran como un plato de sopa, rellenos de tierra.
El programa de prácticas de cultivo, hasta donde yo investigué cuando llegué allí, estaba incompleto. Como dije antes, habían costras de algas a lo largo de todos los greens y habían unas aplicaciones repetitivas de fungicidas. Hay alguien que tiene el micrófono abierto por ahí. Habían aplicaciones repetitivas de fungicidas de manera indiscriminada porque la situación era muy desesperada y los hongos recurrían, volvían a aparecer. Pero bueno, cuando excavamos empezamos a ver raíces atrofiadas, necrosis en los tejidos, raíces débiles, corticas, ennegrecidas, etcétera, etcétera. Esas fueron las primeras observaciones, ¿no? Cuando excavamos el suelo, nos conseguimos con un suelo sumamente heterogéneo, muy oscuro, lo que ya me indicaba a mí un exceso grave de materia orgánica. Y quiero que vean esto aquí. Este es el suelo original de Lagunita, es un suelo sumamente arcilloso. Este es el suelo madre, pero aquí ya la habían quitado, pero aquí se ve parte de la costra de la capa de carbón que había tenido el suelo, lo que ha formado una especie de black layer artificial, es decir, una capa negra que dificultaba un poco la percolación hacia abajo. Y bueno, las raíces atrofiadas, que aquí tal vez no se ven tan bien porque la foto es una toma un poco amplia, ¿no? Bueno, el análisis del suelo, del cual no voy a presentar los números porque eso no se puede leer, pero así por encima el pH estaba de neutro a una moderada acidez, lo cual para el césped de Bermuda está bien, se maneja bien entre 6 y 7. No había problema por ese lado. La textura era bastante heterogénea de un green a otro, pero en general relativamente arenosa, pero el contenido de materia orgánica no ayuda, porque la materia orgánica es de tamaño microscópico y ocluye un poco los espacios entre las partículas. Más adelante vamos a hablar de eso. La relación entre la materia orgánica, es decir, el carbono y el nitrógeno, era absolutamente inadecuada. Había, como lo decía la vista, lo mismo decía el análisis, un exceso de materia orgánica muy grande. Estos suelos son en general, tanto en los greens como afuera, en los fairways, los tees, etcétera, suelos muy altos en fósforo y bajos en potasio. Bueno, en general el elevado nivel de fósforo no me preocupa tanto porque el fósforo tiende a inmovilizarse en el suelo. La mayoría de las sales de fósforo son bastante insolubles. Pero estaba ese exceso allí y el defecto de la carencia de potasio sí era un poco preocupante, había que resolverlo. La relación entre el calcio y el magnesio, que luego explicaré por qué esta relación es tan absolutamente importante, también era inadecuada. La relación entre la cantidad de calcio y el magnesio que tú tienes en el suelo debe estar entre 2 y 5, 2 y 6, 2 y 4, pero estaba de 12 a 1, 15 a 1, lo cual nos decía que había una deficiencia de magnesio muy severa, lo cual también es importante verlo porque el magnesio forma parte de la molécula de clorofila, luego lo vamos a ver. Y en general lo demás estaba más o menos bien. En resumen, compactación que conduce a un pobre intercambio de fluidos entre el suelo y la atmósfera. Había anaerobiosis, no demasiada, digamos, el suelo no olía mal, no había olores a amoníaco, pero yo sospeché que algo de anaerobiosis había porque el nivel de compactación del suelo, como vieron en la foto, era muy elevado. Obviamente el exceso de acumulación de materia orgánica a lo largo de los años y esto que antes dije. Bueno, y que no lo mencioné, los niveles de zinc estaban elevadísimos, pero elevados 3, 4 veces de lo que dice la norma. Si bien la mayoría de las gramíneas aguantan niveles de zinc bastante altos, estos niveles eran muy elevados. Y yo creo que ahí la causa es el abuso de algunos fungicidas, disculpen, algunos fungicidas a base de zinc como Mancozeb o Ciner, y el abuso de algunos mezclas de micronutrientes. Hay un producto que se llama Silargón, habían cantidades importantes ahí en el almacén que tiene un contenido de zinc muy elevado. Buscando, y no lo quiero decir como crítica a los anteriores, en algún momento todos hemos pasado por esas etapas, buscando una panacea que resolviera el problema de los greens, pero estos niveles de zinc estaban muy altos. Esto, que muchos de ustedes ya conocen, es el gráfico de Mulder o Mulder's chart, o sea, esto nos indica a nosotros cómo interactúan. Por supuesto, esto no es igual para todas las especies vegetales, pero es una guía. Cómo interactúan los diferentes minerales que están en el suelo entre sí. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a buscar aquí el zinc. Si hay un exceso de zinc, todas las líneas rojas indican un antagonismo. Si hay un exceso de zinc, se va a bloquear la absorción del hierro
y se va a bloquear la absorción de fosfato. Si hay un exceso de calcio, todas estas líneas rojas indican un antagonismo bloqueo. Si los niveles, por ejemplo, de magnesio son adecuados, por ejemplo, en la relación calcio-magnesio, si hay demasiado calcio, el magnesio no se va a absorber bien. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque esto se maneja de acuerdo a las propiedades químicas de cada mineral. El calcio y el magnesio están en la misma columna de la tabla periódica. Si recordamos cuando estábamos en la escuela secundaria algo de química, vamos a entender que todos los elementos que están en la misma columna de la tabla periódica tienen propiedades parecidas. Como tienen propiedades parecidas, son llaves que abren la misma cerradura y por tanto van a competir para entrar en la planta. Por eso es que la relación debe ser adecuada. O traído todo esto que acabo de explicar al tema de los greens de campo de golf, Michael Hudson en su libro que se llama Golf Greens, que es un libro muy interesante que se lo recomiendo a todo el mundo. No es un libro barato y creo que lamentablemente no está traducido al español, pero a lo largo de estos seminarios todo lo que Michael Hudson dice lo va a decir alguno de ustedes. Es que es más un tema, vuelvo a lo mismo, de balance que de cantidades. Si tenemos desbalance en este círculo, vamos a tener problemas. Y este círculo que se consigue en Google por todas partes es una manera gráfica de tratar de entender un análisis de suelo y qué es lo que puede estar pasando en nuestros espacios de césped. Bueno, esto se lo saben todos, simplemente lo puse para recordar porque me parecía que la deficiencia de magnesio era un problema serio. La fuerza gravitatoria en el Sol produce fusión nuclear, la fusión nuclear produce radiación electromagnética, luz, etcétera. Esa llega a las plantas tienen esta molécula que está aquí, que es la molécula de clorofila, que es la molécula más importante de este planeta, porque es la que sostiene la biomasa, porque es la que se encarga de captar la energía de esta estrella y suministrarla al resto de los seres vivos. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que este átomo de magnesio que está en el centro de la molécula de clorofila entra en un estado que se llama de excitación y absorbe la radiación electromagnética, que es la luz, ¿verdad? Y la capta y la pasa a una molécula que sirve de batería, que se llama adenosintrifosfato, ATP, no importan los nombres, no tenemos por qué ser tan técnicos, pero el hecho es que esta es la que se encarga de captar la energía para que esto que está aquí arriba pueda ocurrir. Que es decir, que a través de la luz y de la clorofila, que es quien la capta, el CO2 se junta al agua y se forma glucosa porque las plantas son autótrofas y producen sus propios nutrientes, en este caso esto lo sabemos todos, pero quería yo recordarlo porque la deficiencia de magnesio me parecía, entre las cosas que vi en el análisis de suelo en ese momento, una de las cosas más graves. ¿Qué decisiones, entonces, disculpen, qué decisiones tomamos? Bueno, la primera, darle un descanso a los greens, de alguna manera, no seguirlos forzando a tratar de que fueran greens aquellos que no eran greens. Afortunadamente no teníamos los golfistas encima porque ya estábamos entrando en la pandemia. Elevar la altura de corte a 7 milímetros, lo cual es una barbaridad, pero algo había que hacer para que el césped estuviese un poco más descansado. Eliminar todos los fertilizantes contenidos de fósforo. Fertilizar frecuentemente, disculpen el error aquí, fertilizar frecuentemente en pocas cantidades. Nitrógeno nada más. Urea y en pocas cantidades porque no quería yo generar más problemas. Ya voy a explicar un poco cuál era la filosofía de eso. Y urea porque era lo que teníamos, no teníamos fuentes de potasio en ese momento. Rápidamente nos movimos y conseguimos algo. La adición de una enmienda de suelo, de lo cual voy a hablar ahora para mejorar la capilaridad y el intercambio de nutrientes. Eliminar, obviamente, todos los fungicidas contentivos de zinc en ese momento y las mezclas de micros que tuviesen zinc, y entrar en un programa absolutamente salvaje, vikingo, tipo horda mongol, hooligan, bien agresivo, de aireación, airear por las razones que todos conocemos, porque vamos a retirar suelo. Al retirar suelo estamos sacando parte de los excesos, estamos sacando parte de la materia orgánica, etc. Hicimos la primera aireación el 16 de marzo de una manera prácticamente heroica, porque el 13 de marzo, que fue un viernes, se declaró la pandemia en Venezuela y comenzó la cuarentena y nos metimos escondidos en el club porque teníamos todo listo para hacer la aireación y yo no la quería parar y los obreros estuvieron dispuestos a trabajar con los debidos cuidados de bioseguridad. Esa fue la primera. Además ya teníamos la arena mezclada con la enmienda, luego voy a hablar de la enmienda. Hicimos la primera aireación bien agresiva. En este año hemos hecho...
Perdón. Disculpa que te interrumpa, pero creo que quedan aproximadamente 2 minutos. Si se termina, entonces vamos a la segunda parte Vamos a la de la segunda, no hay misma problema, manera. si ya estoy bien. Ok, Perfecto, gracias. gracias. Vamos a cerrar con la aireación. En la ventaja de la aireación que todos conocemos, hicimos esas 3 aireaciones haciendo in out, retirando suelo, y hicimos una aireación con tines sólidos, que es lo que llamamos la aireación alternativa, donde todo es al revés. Primero colocas la arena, después pasa la máquina con los tines sólidos delgaditos, y después haces vértigo. Eso no sustituye, nada sustituye a una aireación con in out. Ninguna de las tecnologías que salieron hace 10 años, que es inyección de arena, inyección de agua, nada de eso puede sustituir una aireación haciendo coordinado. Pero es una práctica que ayuda y se recupera bastante rápido. Hicimos cualquier cantidad de aireaciones locales en aquellos greens que no respondieron a las aireaciones igual que los demás. Al final metimos casi 80 o 90 metros cúbicos de arena. La aireación yo pienso que siempre la primera opción cuando tienes un problema de estrés en los greens. Y si no es la opción, cuando tú aireas el problema no se ve. Y por lo menos descansas el oído un poco y el tormento de los golfistas. Así que la aireación siempre te va de alguna manera a ayudar. Queda menos de un minuto y a mí no me queda tanto de la charla. Tómense el descanso, el mate, café, el ron, lo que sea que tomen ustedes y nos vemos en un ratico. Salomón nos va a avisar. Gracias. Ok, gracias a todos y bueno, vamos a la segunda parte.